Vamos a dar comienzo a este conversatorio titulado En busca de Narciso. Mi nombre es Karen Cana, soy la directora de la Casa del Libro, Museo Biblioteca. Les doy la bienvenida al MAC y le agradezco a la directora y curadora en jefe, Marian Ramírez, el habernos podido recibir en este espacio en la noche de hoy. También quiero darle las gracias a nuestros acompañantes, Mayra Santos Febles, Yolanda Arroyo Pizarro, Carlos Roberto Veraz y Ángel Antonio Ruiz Lavoy. Voy a hacer una pequeña introducción para ponerlos en contexto de por qué estamos haciendo esta actividad esta noche. Este foro se da en el contexto del certamen de libros de artista o libros arte, como preferimos llamarlos, los libros negros, y su posterior exhibición de las obras en la Casa del Libro. Este proyecto, que organizamos en el 2023, se desarrolló a través del 2024 y termina pronto. Se gestó con la intención de propiciar la creación de libros inspirados en trabajos literarios de escritores negros o afrodescendientes de Puerto Rico y sus diásporas, o también inspirados en textos escritos por autores puertorriqueños que exaltan nuestra afrodescendencia. Con este proyecto, la Casa del Libro buscó fomentar el redescubrimiento y la investigación de textos de autores negros y afrodescendientes poco explorados en la literatura puertorriqueña e incentivar la producción de libros arte en Puerto Rico. El certamen, cuyos premios fueron de adquisición, nos permitió además tiznar la casa, aumentando el acervo de libros arte enfocados en las aportaciones de la población negra y afrodescendiente puertorriqueña para hacerla presente, celebrarla y tomar acciones antirracistas desde nuestra institución. Debo añadir que este certamen es el primer certamen de libro arte que se produce en Puerto Rico y esperamos tener la oportunidad de continuarlo. El certamen, la exposición y este foro son parte de las iniciativas participantes en Tiznando el País, Visualidades y Representaciones, proyecto realizado en colaboración entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y la Alianza de Museos de Puerto Rico, subvencionado por la Fundación Mellon y el Fondo Flamboyant para las Artes. A todos ellos, nuestras sinceras y expresivas gracias por haber hecho posible que realizáramos este sueño. El foro fue tomando forma a base de las variadas dificultades a las que se enfrentaron los participantes, tanto algunos de los que sometieron y recibieron premio, como algunos de los muchos artistas registrados que no pudieron presentar sus trabajos. Entre estas situaciones, escasez, poca o ninguna circulación, invisibilización, permisos de editoriales, familiares o autores imposibles de conseguir. Bueno, para dar comienzo al foro, presentaré una semblanza del moderador, nuestro querido Ángel Antonio Ruiz Lavoy, cuyo rol fue sustancial en el proyecto de los libros negros, en el cual se desempeñó como co-curador, parte del jurado y ahora moderador de este foro. Ángel Antonio Ruiz Lavoy es un reconocido gestor cultural, escritor y líder comunitario cuya trayectoria ha estado marcada por su compromiso con la promoción y preservación de las identidades puertorriqueñas, latine y queer. Actualmente ocupa el cargo de director asociado de Arte y Cultura y subdirector en el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College CUNY, en Nueva York, desde donde impulsa iniciativas que documentan, celebran y fortalecen las contribuciones de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos. Su liderazgo y visión estratégica han sido esenciales para la creación de programas que buscan enriquecer el sentido de pertenencia y conexión cultural de la comunidad latina en los Estados Unidos. Entre los proyectos que dirige en el Centro de Estudios Puertorriqueños se destaca la iniciativa Diasporican Arts in Motion, una innovadora base de datos dedicada a los artistas puertorriqueños en la diáspora, proyecto que busca dar visibilidad a los creadores puertorriqueños en Estados Unidos mediante la recopilación y documentación de sus obras y trayectorias.
Ruiz Lavoy también ha liderado numerosos proyectos culturales e inclusivos orientados a la comunidad queer, como el colectivo literario Homoerótica y Aquitas Voces Oscuras, el primer coro gay de Puerto Rico. Iniciativas que han creado espacios seguros de visibilidad y expresión para artistas y escritores LGBTQ+, hispanoamericanos. Con más de una década de experiencia, Ruiz Lavoy ha trabajado en instituciones culturales en Puerto Rico y Nueva York, donde ha desempeñado roles claves en la administración de proyectos culturales, desde festivales de arte hasta programas educativos. Fue director general de Teatro SEA en Nueva York, una organización de teatro off-Broadway dedicada a la educación y difusión cultural. Su festival, celebrado en medio de restricciones globales debido a la pandemia, logró expandir el alcance del teatro, conectando audiencias globales con la riqueza cultural latina en un momento en que el acceso a la cultura era más necesario que nunca. ¿Cómo olvidar? Como director de publicaciones en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Ruiz Lavoy fue responsable de la revitalización de las operaciones editoriales y del desarrollo de proyectos pioneros en la digitalización de recursos históricos y culturales, tales como 60 años de publicaciones de la revista ICP. Su trabajo también incluyó la digitalización de un extenso archivo de grabaciones de música puertorriqueña. En el ámbito de las comunicaciones ha sido reconocido con 5 premios Emmy, 4 de ellos como productor ejecutivo de la serie Puerto Rican Voices, por su contribución a la visibilidad de la cultura puertorriqueña. Además, fue premiado como guionista de un documental enfocado en la poesía nuyorican, una obra que captura el poder y la expresión única de la poesía puertorriqueña en Nueva York. Ruiz Lavoy es un escritor premiado. Ha publicado múltiples obras de poesía y ensayo que han recibido el reconocimiento de críticos y lectores. Entre sus logros en el ámbito literario se encuentran el Premio Nacional de la Poesía del ICP y el primer lugar en el certamen de poesía del Nuevo Día, periódico de mayor circulación en Puerto Rico. Además de su contribución en el ámbito cultural, Ruiz Lavoy ha ejercido como profesor en prestigiosas instituciones académicas, entre ellas New York University y Lehman College, donde ha impartido clases de lengua y literatura española. En su rol docente ha promovido el entendimiento cultural y el aprendizaje del español, creando puentes de comunicación y aprecio entre sus estudiantes y la cultura hispana. Su enfoque en la educación multicultural ha fomentado el respeto y la apreciación de la diversidad entre sus estudiantes, muchos de los cuales han tenido la oportunidad de conocer y valorar las tradiciones culturales latinas a través de su enseñanza. Actualmente lidera el diseño de un currículo educativo enfocado en la historia de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, que toma como base materiales de archivo e integra un proyecto de animación digital. Los dejo con Ángel Antonio. Muchísimas gracias, Karen. Yo pensé que tú habías cortado eso, me siento súper viejo después de... Y me dio un poco de post-traumatic syndrome después de escucharlo del instituto. Bueno, todo el mundo sabe. Aquí estamos, muy buenas noches, contentísimo de estar aquí, contentísimo de estar acompañado de estos 3 amigos que tengo la dicha de estar en conversación con ellos hoy. El evento de hoy se titula En busca de Narciso, forma parte, como bien dijo Karen, de esa iniciativa de los libros negros, de la cual tenemos a varios de los artistas premiados y de quienes se hicieron adquisiciones aquí. En ese proceso sí escuchamos de parte de los artistas que el acceso a literatura afropuertorriqueña no era tan fácil, les costó trabajo buscarlo. Y dijimos, bueno, tenemos que abundar sobre eso, tenemos que explorar más eso. Y por esa razón decidimos hacer este panel y decidimos tener como invitados a estas personas que tenemos aquí. Aunque son harto conocidas, voy a leer las biografías de ellas y voy a tratar de ser lo más breve posible. Gracias. Sí.
Yolanda Arroyo Pizarro es catedrática auxiliar y escritora residente en EDP University. Es Premio Narrativa 2024 del PEN Internacional por su libro Afroalgoritmos. Ha sido galardonada con el Premio Letras Boricuas 2022 de la Mellon Foundation y se convirtió en Poetry Performance del Whitney Museum of New York en diciembre de 2022. Es premiada del 2023 Residency Fellowship de la entidad Words Without Borders. Ha sido reconocida nacional e internacionalmente como una de las autoras afrocaribeñas más comprometidas con la lucha y educación antirracista para construir una sociedad más justa y equitativa. Lo voy a dejar ahí y quien quiera leer el resto de la biografía, la tengo aquí, me la puede pedir cuando acabemos. Seguimos en orden alfabético por apellido. Carlos Roberto Gómez Vera nació en República Dominicana. Aquí dice el año, Carlos, pero no lo voy a decir por si acaso. Renació en Puerto Rico en 1964, eso sí lo voy a decir. Es catedrático, editor y poeta y sus libros han obtenido en 5 ocasiones el Premio Nacional de Poesía de Puerto Rico, que los otorgó el PEN de Puerto Rico Internacional. Además de eso, es un reconocido editor por muchos años de una de las editoriales con mayor trayectoria en Puerto Rico, que es la editorial Isla Negra. Entonces, Mayra Pilar Santos Febres estudió literatura en la Universidad de Puerto Rico e hizo un doctorado en la Universidad de Cornell. Se ha desempeñado como profesora visitante en varias universidades, entre ellas Rutgers, Cornell y Harvard en Estados Unidos, como en la Complutense de Madrid, el recinto de Yucatán de la Universidad Autónoma de México y el Leipzig University de Holanda. Fue co-creadora del Premio de Escritura Creativa en la Universidad de Puerto Rico, fundadora y directora del Festival de la Palabra, que vuelve el año que viene. Goza de prestigio. Era broma, gente, era broma. Es broma. Llamen al 911, por favor. Pero tú viste cómo la gente reaccionó. Alguien está clamando por esto. Y en el presente es investigadora y principal desarrolladora de un programa de estudios sobre raza y afrodiáspora en la Universidad de Puerto Rico, que recientemente recibió fondos de la Mellon Foundation, entre muchas otras cosas más. Tengo las biografías de ellos, como dije, así que si alguien las quiere leer completa, me las pide al final. Vamos a empezar con las preguntas. La dinámica va a ser que vamos a hablar entre nosotros un ratito y en un rato Karen me va a dejar saber cuando ya toca que nosotros paremos de hablar y recibiremos preguntas del público. Una de las cosas que cuando hablamos de afrodescendencia es un tema muy recurrente, es el tema de la memoria, ¿verdad? Y yo quisiera justamente empezar por el espacio de la memoria y preguntarles cuál fue ese primer texto al que ustedes se acercaron como lectores, ¿verdad? Donde se vieron reflejadas en esa literatura y cómo esa experiencia pues transformó su vida personal, su vida como lectores y eventualmente su vida como escritores o editores. Ay, ay, ay de la grifa negra de Julia de Burgos. Yo tenía 13 años y estaba buscando, porque soy una estofona, me gustaba mucho leer desde siempre, pero nunca encontraba textos que reflejaran una manera de apalabrar, una experiencia existencial que estuviera basada en la afrodescendencia. Encontraba mucho acerca de la puertorriqueñidad. Siempre me sentí bien incómoda con la definición de una puertorriqueñidad que supuestamente era all inclusive, ¿verdad? Como siempre son los discursos de las naciones. Los discursos de las naciones son totalitarios por definición, ¿verdad? Hay un himno, hay una bandera, hay una definición y solo una, hay la búsqueda esa de un mestizaje que regula una raza cósmica en donde de ahí sale, ¿verdad?, todo un discurso nacional.
pero yo siempre sentía que habían unos silencios y que había como una existencia fantasmagórica, fantasmal, de otras identidades. Cuando vi Ay, ay, ay de la Grifa Negra, empezó la pregunta, ¿no? Yo sé que eso es un poema problemático, porque lo es. Pues que mi abuelo sea el esclavo es mi pena, que mi abuelo español, que mi abuelo blanco sea el dueño es mi vergüenza. Y ahí lo deja, ¿verdad? Y entonces el lamento en vez de la afirmación. Yo sé que es problemático, pero es esa primera voz en donde yo vi apalabrar en boricua, que somos negros de muchas formas, ¿verdad? Somos grifos, abaos, cuarterones, hasta hinchos, toda esa gama, en vez del black and white estadounidense que deja mucho afuera. Y ese fue el primer texto que yo leí. Antes había leído a Palés, porque a mí siempre me tocaba hacer en la escuela Tembandumba de la Quimbamba. Por la encendida callantellana de la Quimbamba. Entonces a mí me tocaba caminar con 2 almohadas en el fundillo como si yo no tuviera suficiente para hacer la encarnación de Tembandumba de la Quimbamba. Ahí sí que era incómodo. Y ese texto, por más que yo quiero a Palés y entiendo de dónde sale la exotización y toda la cuestión, hay una afirmación, pero era bien incómoda la sexualización. Cuando Julia dice ese único poema en el 38, pero que yo lo leo después, empieza una pregunta. Y de ahí realmente es que sale mi primer libro, Ana Muy Manigua. A los 19 años, cuando yo estaba buscando ampliar ese lamento, ¿no? Que yo lo veía en otra clave, en mucho de mi familia. Mi familia no se estaba lamentando, aunque había mucho dolor, pero era otra cosa lo que estaba pasando y ahí fue que empecé a buscar otras maneras de apalabrar ese texto que era una invitación, estaba incompleto, pero era también una piedra de despegue. Qué interesante eso que dices, Mayra, y gracias por compartirlo, porque muchas veces no pensamos que le damos a nuestros niños a leer, ¿verdad? Y aunque hay una ausencia de texto afro, sí, la relación afrosexualidad y exoticismo está tan presente, y eso es lo que sexualizamos a nuestros niños afro, sí, desde bien pequeños con estos textos. Eso, gracias por traer eso. Y es bien incómodo. Bien incómodo porque tú no entiendes lo que está pasando, sí, y ya tienes vergüenza. Buenas noches. Yo empiezo a hacer estos cuestionamientos. Yo fui, iba a decir criada, pero fui parida realmente por una abuela que me contaba, y las historias que ella me contaba, y esto me da vergüenza, hubo momentos en que yo decía, esta señora se está inventando todo esto. O sea, yo no pude haber tenido, ella contaba, yo tuve una abuela y contaba, ¿no? Y mi abuela fue comadrona, y mi abuela era la que traía los niños de las barracas de las negras al mundo, pero también de las mujeres blancas. Y las cosas que ella me contaba que hacía, ¿verdad? Que hacían estas mujeres a las que ella le llamaba rebeldes. Yo nunca escuché que ella dijera la palabra cimarrona, en casa nunca se escuchó eso, pero ella decía estas negras rebeldes. Y ella me contaba todas estas historias de estas negras rebeldes. Entonces, claro, cuando empiezo a enamorarme de la literatura en general, leía a Julia de Burgos, leía a Luis Pález Matos. Luis Lloren Torres tiene una serie de poemas, ¿verdad? Sobre la negritud también. Pero yo no encontraba nada de eso ahí. Entonces, para mí eran 2 mundos distintos. Ese invento que mi abuela me decía, que por alguna razón no se me iba y no se me iba y no se me iba, y la verdad, que yo entendía que era la verdad, en 2 supuestos. En el supuesto literario, de
de Julia de Burgos, de los autores que ya mencioné, y en el supuesto histórico que me enseñaban en la escuela, que era que ¿verdad? La esclavitud en Puerto Rico había sido bien chévere, bien buena. Entonces, pues imagínense, ¿verdad? Esas tres historias en mi cabeza segmentadas hasta que llegué a Zula de Toni Morrison. Entonces, cuando yo leo Zula, yo me quedé, fue un shock para mí porque yo dije, un poco ingenuamente dije, pero esta señora habló con mi abuela, o mi abuela habló con esta señora. Entonces es la primera vez. Fíjate que Zula no es de Puerto Rico. Toni Morrison, ¿verdad? Afroamericana, que gana el Premio Nobel de Literatura. Y por Zula yo llegué a unos audios que en aquel momento Internet te permitía escuchar de esclavizados reales que grabaron su historia y esas historias las colocaron en Library of Congress y tú le dabas clic y como yo sabía inglés, yo escuché aquello de primera mano y yo, de nuevo la ingenuidad, esta gente y mi abuela se conocieron, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué eso? O sea, ¿dónde eso está en la literatura de mi país? Más allá, ¿verdad?, de lo que Julia decía de la abuela y del abuelo y del uno y del otro, ¿verdad?, el que era amo y el que era esclavizado. Por supuesto, llego a Mayra Santos Febre, llego a Benito Mazón, la esclava rebelde, y ahí es que me entero de Juana Agripina. Y ese deseo que yo tenía por encontrar testimonios de esclavizados o memorias que alguien hubiera recopilado de el terrible momento de la esclavitud en Puerto Rico, como que esos espacios se fueron llenando. Pero no es hasta que mi abuela muere en el 2003, Petronila Cartagena fallece en el 2003, que llorándola, necesitándola, doliéndome porque ella no estaba, yo decido, después de que ella fallece, sentarme a escribir todas las historias que ella me contó. Entonces, ahí fue que yo dije, wow, esta señora sí tenía razón. Porque empiezo a encontrar ese vacío, esas lagunas que había en el mundo literario de Puerto Rico, las llenaba el dictado que mi abuela me daba a las 3 de la mañana, que era la hora que yo me levantaba a escribir. Pero quien me movió eso fue Zula, de Toni Morrison. Yo no encontré un equivalente necesariamente, ¿verdad?, en Puerto Rico de eso. Entonces, eso fue lo que hizo que otros proyectos nacieran, la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Yo recuerdo que la primera promoción o el primer arte que hicimos en la cátedra era ¿dónde están estas esclavas? En aquel momento yo no usaba la palabra esclavizada. ¿Dónde están estas esclavas rebeldes? Era la pregunta. Tu abuela te contó historias de esclavizadas rebeldes. Escríbenos, queremos entrevistarla. Entonces empiezan a llegar todas estas personas a los talleres de creación de la cátedra. Coincide con que Library of Congress empezó a soltar los periódicos La Gaceta de Puerto Rico, que empezaban en 1806, y ahí ya, ¿verdad?, ya hubo como que una fuente real, porque en esos periódicos todas las semanas habían anuncios: esta esclava se fugó, este esclavo se fugó. Si usted ve a esta persona, entonces claro, no habían fotografías. Las descripciones de esas personas que corrían, que eran esclavas y esclavos rebeldes o cimarrones, eran muy ingeniosas de parte de los amos. Entonces, ahí es que yo llego y yo digo, y un poco, y esto lo digo frente a ustedes, un poco avergonzada de todo lo que me tardé en creerle la historia a mi abuela. Entonces, básicamente, ¿verdad? Por eso es que Zula es lo que me hace clic a mí. Me parece súper importante por muchas razones. Una de ellas, que traigas la historia oral como recurso para contar y seguir contando nuestras historias, ¿verdad? Porque estamos hablando de la publicación, pero
a través de la historia oral es que hemos mantenido mucha de nuestra historia. Y la segunda, ese contacto con la gran diáspora africana, que en inglés la comunidad negra usa la B mayúscula como una nación diaspórica, ¿verdad? Porque hay estos elementos en común, y tú lees a Toni Morrison o tú lees a Edgewick, se me olvida el apellido, pero hay una experiencia común. Gracias por compartir eso. Carlos Roberto, en tu caso, con una educación presumo que comenzó en República Dominicana o acá. No, bueno, gracias a todos por esta oportunidad de compartir con las colegas. En el caso mío, yo tendría que decirte que mis preguntas no eran no necesariamente sobre mi raza o sobre mi color de piel, sino sobre mi identidad. Porque yo llegué a Puerto Rico de 5 años. Mi madre dominicana había recibido una beca de la OEA, que en aquel tiempo era una cosa muy especial, para hacer una maestría en sociología en la Universidad de Puerto Rico, siendo ella abogada. Yo había nacido en República Dominicana, mi padre era guatemalteco y yo nunca conocí a mi padre porque justo cuando ellos están en esa relación entra un asunto político con Guatemala, la muerte de Carlos Castillo Armas, y ahí mi padre tiene que salir de Guatemala y él nunca volvió a República Dominicana y mi madre nunca lo vio a él otra vez. Con 3 años mi madre recibe esa beca, me deja con mis abuelos allá y entonces ella aquí viene a estudiar. Estudiando acá, no ha terminado su maestría, conoce a un hombre dominicano blanco de familia alemana que había venido a Puerto Rico, ella queda embarazada, entonces él le dice, yo me caso contigo, pero tienes que dejar de estudiar y dejar la beca. Y ella le dice que no. Y él, para convencerlo, él tenía muchas conexiones, se presenta al pueblo de mi abuela, El Ceibo, donde yo vivo con mis abuelos allá, y me dice, yo tenía 5 años, yo soy tu papá. Y yo nunca había visto a mi papá, y yo me monté en un avión con un hombre que me dijo, yo soy tu papá. Cuando veníamos en el avión, a mí me tocaba toda la ventana y él siempre me decía, cuando venimos de noche, tú estabas en la ventana del avión y me preguntaste, papá, aquí viven los Reyes Magos. Y entonces yo me crié en Puerto Rico pensando que ese era mi padre y que mi madre después iba a tener 2 hermanos míos, pero yo siempre me di cuenta que mis hermanos eran blancos y yo no era blanco. Yo tenía un apellido distinto, ella tenía un apellido distinto. Así que yo crecí toda mi vida preguntándome quién yo era. Eso es una novela que algún día escribiré sobre mi madre y mi padre. La presenta en el próximo Festival de la Palabra. Muy bien. La presentaremos ahí, Mayra me dará un espacio. Pero esa pregunta se agudizaba porque desde los 5 años hasta los 16 años, todos mis veranos eran en República Dominicana. Mi familia se iba a otros espacios a veranear, pero yo me iba al pueblo de mis abuelos. Allí yo era el primero de los primos que llegaba, y llegaban 15 o 20 primos en la casa de los abuelos, y yo era el único primo que llegaba no de otra ciudad, sino de otro país. Y para mis primos yo era el primo boricua. Y para mis amigos yo era el boricua. Cuando yo regresaba yo era el amigo dominicano. Así que yo viví toda mi vida pensando qué carajo yo soy. Pues ni dominicano ni puertorriqueño. Y mi madre me decía, y en todo este tiempo yo no sabía que yo tenía un padre guatemalteco. Tampoco lo sabía. El asunto fue que un día en la Universidad de Puerto Rico, luego del famoso encuentro con José Emilio González, que lo he contado muchas veces, vino otro encuentro, que no lo he contado muchas veces, cuando un día con mi maestra de francés, hablando con ella, yo me sentí incómodo y preguntarle,
maestra, yo tengo esta situación, aquí yo estoy acá y allá yo estoy acá. Y me dice, es que tú tienes que encontrar otro espacio. ¿Y cuál es? Te estás haciendo la pregunta, ¿quién es la maestra? Obviamente. Tienes que encontrar otro espacio. ¿Y cuál es el espacio? Tienes que buscar lo caribeño. ¿Y qué es lo caribeño? Pues averigua quién es Hostos, quién es Martí, quién es Luperón. Y así fue. Esa mujer fue la que me llevó a mí a entender que yo venía de un sancocho, que en el caso mío era más complicado porque se sumaban los indios guatemaltecos. Y esa era Ana Lidia Vega, que fue mi maestra de mi identidad caribeña. Yo se lo he dicho a ella muchas veces. Tú fuiste mi maestra. José Emilio fue mi maestro de literatura y de la vida literaria, pero quien me ubicó a mí y me dijo, busca eso. Y por eso yo toda mi vida lo he ido, eso es lo que he buscado, lo caribeño. Claro, cuando yo iba a República Dominicana, me di cuenta que allí habían seres que no eran blancos, pero no se llamaban negros. Y sin embargo, los que hacían los trabajos eran otros seres que le decían los haitianos. Y cada vez que algo pasa, te va a llevar al haitiano. Si te portas mal, el haitiano te va a llevar. No decían el negro, sino el haitiano. Y entonces yo fui como que sumando y restando. Bueno, aquí hay una situación interesante que también, que es lo negro allá. ¿Qué es lo negro allá? O sea, porque allá ningún dominicano se llama negro. Indios oscuros. Y entonces, pues ya así fue que yo construí. Claro, cuando yo entré en la literatura, que yo creía que escribía, que José Emilio me dijo que yo escribía mierda, que es la verdad, yo estaba escribiendo mierda y pensaba que era literatura, y que descubrí a Julia, a los grandes escritores puertorriqueños, pues descubrí esa otra mirada que las colegas cuentan. Pero ese lado, ese sancocho dominicano, puertorriqueño y caribeño y guatemalteco, pues todavía no lo he logrado definir. Esa era mi próxima pregunta, si ya habías logrado esa definición. Pero no lo he logrado definir, y tarde o temprano también me he dado cuenta que en el caso mío, pues mi patria son las palabras. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa contribución, Carlos, y por abrir la puerta soslayadamente al tema República Dominicana, Haití. Ser afro y ser caribeño son dos cosas que realmente podemos disasociar o están intrínsecamente atadas. Bueno, para seguir, ¿quiénes han sido esos principales exponentes de la literatura afropuertorriqueña o afroboricua? Y esa selección, digamos, que aparece en los textos del Departamento de Educación, que aparece en el canon literario puertorriqueño, ¿verdad? Esa selección que a veces la academia valida o no valida, ha cambiado en los últimos años. Pero esa selección que nos formó, que formó esta generación que está aquí, ¿verdad? Porque hay generaciones más jóvenes. ¿Qué nos dice esa selección de quiénes somos? ¿Qué nos dice esa selección del país? Etcétera. Y no tenemos que ir en orden, por favor. Podemos hablar como... Bueno, yo he tenido la dicha de contar en este año con un grupo que nos dimos a la pesquisa y encontramos una tradición intelectual, quiero insistir en lo intelectual con toda la carga que tiene la palabra, la mala y la buena, porque la palabra intelectual tiene una carga que puede ser bien incómoda. Pero nos dimos a la tarea ya desde una pesquisa que había hecho Ramos Perea, cuando estuvo publicando su libro sobre el teatro, literatura puertorriqueña escrita por negros en el siglo XIX. Él había hablado, ¿verdad?, de Eleuterio Dérquez, de Manuel Brans y de una serie de escritores muy, muy románticos
que estaban escribiendo en el siglo XIX y que fueron los verdaderos iniciadores de la literatura puertorriqueña. No fue Alejandro Tapio y Rivera, fue Eleuterio Dérquez. Y eso se había borrado completamente de la literatura. Pero luego nos dimos a la tarea de recopilar los nombres sin prestarle la menor atención a las identidades nacionales. Que si los Dominican York, que si los de Nueva York, que si los que tenían mamá puertorriqueña y papá dominicano o viceversa, que hemos tenido grandes escritores. Estoy pensando obviamente en José Luis González, ¿verdad? Y por el otro lado a Pedro Mir. Y luego, basados en un ensayo fundacional, a mí me parece, de Eleuterio Santiago Díaz, que es un poeta y ensayista puertorriqueño nacido en Patillas, que da clases en la Universidad de Nuevo México, que escribió en el 2006 un ensayo maravilloso que nadie lee en Puerto Rico, que se titula Escritura afro-puertorriqueña y modernidad. Lo tuvimos en la cumbre hace 2 días. Ese tipo dice una cosa bien importante que hay que tomarla en consideración para poder mirar esta tradición intelectual literaria de 200 años en Puerto Rico y que cuenta con más de 50 autores afropuertorriqueños que son un canon que nadie ha leído ni estudiado como canon. La antología sale el año que viene. Entonces, en ese texto dice que para entrar a la ciudad letrada, y eso lo dijo hace rato Isabel Ocenón Cruz también, por eso es que este foro se llama como se llama, dice que los escritores afro hemos tenido que renunciar a la autorrepresentación para poder ser considerados como entes pensantes y para ser publicados. O sea que nosotros vamos a ver mucha literatura puertorriqueña y caribeña en general que no toca el tema del negro ni que habla del racismo, porque era la negociación que había que hacer para ser publicado. Ningún escritor afro, o sea, siempre, lo primero que tú haces es, ¿y qué yo hago con esta nomenclatura? ¿Verdad? Porque si digo que soy negra, van a pensar que no soy intelectual, que no tengo acceso a la cultura universal, que tengo que estar hablando de los 3 temas esos bobos de la literatura, perdón, pero lo tengo que decir, bobísimos de la literatura universal, que es la identidad, la existencia, el tiempo y la muerte. Y el amor, whatever that means. Entonces, esa estructura está ahí. Hay muchos, yo creo que hasta Carmelo Rodríguez Torres. O sea, tenemos todo ese siglo XIX y después de ese siglo XIX hay un momento bien interesante en donde Carmelo Rodríguez Torres, que es un gran escritor puertorriqueño, viequense, prolífico y que no está reeditado. Ahora mismo las obras de Carmelo Rodríguez Torres no se encuentran en ningún lugar. Que habla de un existencialismo negro, de hombre profesional, profesor, casado con una mujer blanca, que se siente que está falseando, que se siente con el impostor syndrome, como le llaman ahora. Y toda su obra, o mucha de su obra, tiene que ver con ello. Entonces yo pienso que el tema de la negritud es supranacional. Jerome Branch, aquí me voy a poner, ¿verdad?, investigadora. Un escritor guyanés, que es una maravilla, habla de que la identidad nuestra es una identidad supranacional porque está aquí antes de las naciones. Antes. Y entonces por ahí empieza a hablarse de esta literatura. Así que a mí me parece que la razón por la cual muchos artistas no pudieron hacer su trabajo de investigación es porque hay una práctica editorial sostenida por 200 años de publicar y no reeditar escritores negros. Eso es sostenido y se puede probar. Segundo, volvemos a los canos nacionales.
pasa lo que pues si tú eres de acá, no te leen acá. No es parte de tu literatura. Y lo tercero es que esa literatura, como no está reeditada y como se hace sin ningún apoyo institucional, entonces lo que pasa es que los herederos de esa literatura no aparecen. Yo estoy buscando a los herederos de Fortunato Vizcarrondo, que en el 1942, contestándole a Tomás Blanco, el mismo año en que sale el prejuicio racial en Puerto Rico, él publica, ¿y tu abuela dónde está? Dingui Mandinga. El prejuicio racial, que es risible. Ese texto lo vemos por todas partes, pero Dingui Mandinga no se ha vuelto a reeditar desde el 1942. Es una política de borramiento insistente que crea estas confusiones y meterse en el closet como escritor negro porque temes que al hablar de las negritudes, y a mí me gusta mucho hablar de las negritudes porque no hay una sola, pues entonces el discurso literario afro tiende a la elipsis, al escape, a hablar desde soslayo, a no nombrar directamente una experiencia afro. ¿Y cómo van a los artistas a encontrarla si está invisibilizada? O sea, Ángela María Dávila no la habían publicado en 30 años por hablar de la más cercana. Es una cosa insistente. Solo un minutito. La formación mía como lectora de escritura afro es muchísimo mayor. En estos momentos, si incluyo dentro del canon de literatura afro a Georgina Herrera, Nancy Morejón, Jesús Coscauce de Cuba, Pedro Mir, Irma Contreras, montones de Morrison, Mateo Morrison, Tomás Castro, Frank Baez de la República Dominicana, por decir alguno, si incluyo a gente de las Antillas de habla inglesa, me puedo parar aquí toda la noche, se incluye a los franceses, se incluye a los brasileños, Concepción Evaristo, por hablar de una, Machado de Asís, que era negro, se incluyo a los uruguayos, se incluyo a los ecuatorianos, o sea, y se incluye a los africanos, olvídate. Entonces, la amplitud intelectual, y digo otra vez la palabra intelectual, de pensadores y escritores y escritoras afro es inmensa. Mia Couto, que es rubio de ojos azules y es angolano y es uno de los mejores escritores de Angola, Ndongo, Tsitsi Dangaremba, o sea, puedo seguir y seguir y seguir la noche entera. También la japonesa, también la europea se me está quedando chiquita últimamente, pero sacando a José Ovejero y a un montón de gente que están haciendo, María Enrique, una gente que están haciendo cosas interesantes, pero es un tapaboca. Y yo creo que leer a contracorriente es de las cosas, desde la afrodescendencia, es de las cosas más ricas que a mí me ha pasado en los últimos 20 años. O sea, mi capacidad de escribir literatura y hacer lo que me dé la gana es inmensa cuando tú empiezas a mirarlo fuera de los cánones de la literatura nacional y empiezas a ver lo afrodiaspórico, lo supranacional, sin hablar del norte de África, Nawal el Saadawi, o sea, Orhan Pamuk, un montón de gente, ese es de Turquía, pero yo a veces lo cuento, lo mucho que se puede leer si tú te vas por el lado y no por la cuestión canónica de lo que se llama literatura europea, que en realidad es de 3 países. Pues ni siquiera tú lees literatura holandesa, ni húngara, ni checa. Es como España, Italia, algo de Alemania e Inglaterra. Ya, me voy a callar. Yo estaba pensando en, por ejemplo, en Edwin Dandicat, que me puse a leerla, Chimamanda,
de aquí de Puerto Rico descubrí gracias a Zaira Rivera Casella. Bueno, Zaira Rivera Casella es una, Mayra Santos es otra, pero gracias a Zaira llegué a Beatriz Berrocal, la esclava rebelde, escribió, es un libro corto pero preciosísimo y es híbrido además. Descubro a Marí Ramos Rosado como como literatura que vale la pena leer y en cuya literatura también hay un pensamiento y como que identifico, esta es una gran pensadora negra de Puerto Rico y del Caribe, y como no sé si es que, bueno, déjame decir, no sé, como la tenemos tan cerca como que nadie miraba eso, hasta años recientes que sí le hemos estado dando el lugar que siempre ha debido tener. Pero yo pienso, yo estoy de acuerdo con Mayra y esto, quizás Mayra no se acuerde, pero Mayra, además de los talleres que dio, ella hacía unas tertulias en la casa, que eran los viernes en la noche y pedíamos pizza y entonces nos poníamos muchos de los que andábamos realengos, escritores realengos, a discutir todos estos nombres que ella dio, algunos de los que yo he mencionado. Pero siempre llegábamos a una pared, entonces no se puede hacer nada. Y digo una pared porque, por ejemplo, el texto Las Negras dio vueltas y dio vueltas. Entonces yo fui a editoriales de Puerto Rico y me mandaron a sacar algunos cuentos y me mandaron a cambiar el título. Entonces, pues, terminé teniendo, por ejemplo, un libro con un solo de los relatos de los cuentos de Las Negras, que era Saeta. Y entonces, en ese libro, donde el primer cuento era de Virginia Woolf, uno de los últimos cuentos era Saeta. Entonces, ahí sí lo filtré, ¿no? Pero es como menciona Mayra, o sea, yo sentía que yo tenía que probar, que yo sabía de literatura inglesa, que yo conocía a Virginia Woolf, que yo sabía su historia y que yo podía decodificarla y traducirla a un entorno boricua. Y entonces ahí me aplaudían, entonces eso sí era, pero lo demás no era. Y me pasó con un libro y me pasó con otro libro, hasta que decido que Las Negras, que son esos, primeros eran 3 relatos por lo mismo, porque en algún momento el editor o la editora me dijo, no pueden ser más de 3 porque esto cansa un poco, es dolorosísimo. ¿Dónde está la fuente? ¿De dónde tú sacas esto? Y yo, bueno, ¿cómo yo pongo la referencia APA de que mi abuela me lo contó? ¿Verdad? Un MLA, qué sé yo. Ahora se hace, pero en aquel momento no se hacía. Entonces dije, me tomé el riesgo, publico el libro, le pongo el título que quería ponerle con el artículo de la primera palabra, las, en minúscula, y el sustantivo entonces negras en mayúscula. Estaban empezando a venderse arte a través de estos stock pages, páginas de stock. Contacto a un fotógrafo, él me vende esa fotografía que tiene el primer libro de Las Negras, y lo publiqué como autora, o sea, mi propia versión. Recuerdo que un profesor de Puerto Rico, Jesús Santiago, me editó esa primera versión de Las Negras. Se gana el premio Pen Club de ese año. Me llama a NYU para que vaya a presentarlo a NYU y yo por mi despiste pues le digo que sí, que chévere que voy para Nueva York y que el día que me envían el pasaje era que yo iba a presentarlo en Ghana, en África. Entonces voy a un congreso de mujeres que escriben de negritudes y son mujeres todas negras y eso yo no lo había vivido en Puerto Rico jamás. En el 2011 eso no había pasado en Puerto Rico. El texto empieza a ser utilizado en un montón de universidades dentro y fuera de Puerto Rico. Una librería de Puerto Rico me llama y me dice, te voy a comprar 400 ejemplares y yo no tenía el dinero para imprimir 400 ejemplares. O sea, todo eso me pasó a mí.
Y lo último que está pasando es que Las Negras ahora se acaba de publicar en Penguin, en Madrid, en España, con todos los relatos originales y los anteriores. Pero con el dolor de mi alma tengo que decir que aquí yo no tuve ese recibimiento con un libro como ese. Entonces, es de los ejemplos que estamos dando, o sea, no nos encontramos. Teníamos que demostrar, voy a, ¿verdad?, pluralizar la experiencia, todos. Teníamos que demostrar que sabíamos de otra cosa, que éramos inteligentes en otra cosa. Eso que estábamos constantemente diciendo, que no se debería decir que eres negra pero inteligente, en la intelectualidad del país había que ser negra pero inteligente. Lo decíamos de la boca para afuera, y en lo cotidiano, en los afectos, en el amor de familia, en la comunidad. Y lo decíamos, pero en la intelectualidad, en la academia, en las universidades, lo vivíamos como tal. Vimos. Sí, entonces eso estaba pasando. Pero al margen, pues sí, me encontraba con solidaridad, me encontraba con sororidad, o como se ha mencionado, ¿verdad?, en Latinoamérica, con la doloridad, que es esa solidaridad que se da desde el dolor, desde mirarnos y decir, mano, esto no tiene salida, vamos a hacer otra cosa. Hasta que de momento somos muchas y muchos los que decidimos vamos a hacer otra cosa, y podemos hacer un congreso, y podemos hacer una jornada, y finalmente tenemos una cumbre. ¿Te das cuenta? Pero tuvo que pasar tiempo. Cuando yo le dije a Ángel Antonio porque yo estaba aquí, él me dijo, porque tú eres editor y yo quiero que tú hables de tu experiencia editorial sobre este tema. Y antes de hablar de esa experiencia editorial en Isla Negra, ahora me recuerdo, o ahora lo tengo más claro, que la primera escritora, podemos decir, afrodescendiente que yo leí en mi vida fue a Mayra Santos. ¿Por qué? Porque ya se acordará que hicieron un certamen muy importante de la generación del 80 que se llamó el certamen de tríptico. Y ese certamen lo organizó, bueno, yo me acuerdo de eso, lo organizó Zoe Jiménez Corriget, y yo no pertenecía a ningún grupo, no sabía que existían revistas ni grupos literarios acá, y envié mi primer libro, Viaje a la Noche, y en ese certamen, en la premiación que fue en el Teatrito del Instituto de Cultura, el primer premio fue Mayra Santos Febre. Cuando bueno, para mí no debía ser muy malo porque me ganaste a mí. Y yo no sé, hermano, yo creo que... Me ganaste a mí, yo llegué en segundo lugar y dije, Ana Muy Manigua, ¿qué es eso? Y lo compré y lo leí. Así que fue mi primera experiencia con una mujer escritora, que en aquel tiempo nadie se llamaba afrodescendiente, éramos colegas o amigos o panas, y yo a ella no la conocía y ahí conocía a todos los demás. De hecho, motivado por eso, y esto va a estar en las memorias de Isla Negra, cuando yo monté la primera antología de cuentos de Isla Negra, que fue en coedición con la Universidad de Puerto Rico, El Rostro y la Máscara, un día me encontré en el camino con Mayra Santos y le dije, Mayra, ¿te acuerdas que tú y yo nos conocimos en el... yo quiero que tú estés en El Rostro y la Máscara? Y ella me dijo, es que yo apenas estoy comenzando a escribir cuentos y no me siento segura de estar en una antología. Por eso ella no está en El Rostro y la Máscara. Pero me acuerdo que tú fuiste la primera persona que cuando yo quise traducir a Willy Perdomo, que Willy yo lo vi en una librería en Nueva York leer y me voló la tapa de los sesos cómo él trabajaba con la oralidad y con la musicalidad. Yo fui a donde Carlos Roberto y le dije, yo quiero traducir a Willy Perdomo, y de ahí salió Postcards from el Barrio.
O sea que yo creo que yo siempre hablo de las alianzas imposibles y siempre hay que hacer una distinción entre el antirracismo y la afirmación de la afrodescendencia. Yo creo que hay mucha gente antirracista que no necesariamente afirman la afrodescendencia, pero que trabajan en conjunto, que se trabaja en conjunto. Ahora, yo creo que la afirmación de la afrodescendencia cambia paradigma. Y entonces entendemos la afrodescendencia de una manera más amplia, precisamente porque cambiamos el acento. O sea, no es que yo no tenga sangre española corriendo por mis venas. Yo tuve un abuelo español y tuve una abuela irlandesa. No se nota, ¿verdad? Los tuve. De la misma manera en que hay mucha gente blanca que es afrodescendiente. La cosa es dónde tú pones el acento. Si el acento está en la hispanofilia o en la universalidad, estamos trabajando con un modelo único. Y ese es el problema. El problema es que el modelo único sea la única vara para medir la intelectualidad, la producción de saberes, aquello, lo otro, lo demás allá. El problema es el modelo único. El antirracismo es la pluralidad de modelos. Y ahí es que está el cambio hacia la libertad, ¿no? Y eso es por lo que estamos trabajando, porque haya una pluralidad de modelos. Y por eso es que a mí me parece que el antirracismo tiene que ir con la afrodescendencia. Pero a la misma vez la afrodescendencia entendida como una ruptura del modelo único, para mí que es lo único, coño, si no lo vemos ahora con Trump, si no hacemos eso ahora es que estamos realmente perdidos, porque hay que romper con el modelo único. Eso es, para mí por lo menos, el fin de todo esto. En el caso de Isla Negra, quiero terminar el tema mío. Como editor, la primera vez que yo publiqué a un escritor que me trajo el tema de la cultura africana, no fue un escritor puertorriqueño, fue un escritor panameño, Edgar Soberón Torcha, que me trajo un libro que se llamaba Hijo de Ochun, y fue referido por Ate, la esposa de José Emilio. Luego Marta Aponte me refirió a otro escritor caribeño que vivía en Sudáfrica y que estaba de vuelta en Puerto Rico y que terminó también enseñándome mucho de esa otra cultura, que es Daniel Nina. Así que yo le publiqué todos esos primeros libros a Daniel Nina. Un día, Luis López Nieves, cuando inauguró su maestría, que fue un éxito, me dijo: Carlos, yo voy a hacer un panel de editores y quiero que estés ahí. Yo estaba pasando un mal momento y le dije: no quiero ir, Luis, no, pero ven. Y bueno, fui, me senté ahí y entonces hubo una ronda de preguntas y gente se pararon a hacer preguntas. Y entonces me acuerdo que alguien se paró y dijo: oiga, Carlos Roberto, usted nunca se ha equivocado publicando un escritor. Y yo dije: claro, me he equivocado más de una vez, pero deme un ejemplo. Digo: bueno, el ejemplo fue un escritor que envió una novela, yo se la pasé a mi lector, que en aquel tiempo no voy a decir el nombre, un excelente lector, y me había leído muchas cosas, y me dijo: Carlos, esta novela no la publico porque no se parece a Isla Negra. Y le respondimos a ese escritor que no íbamos a publicar la novela. Poco tiempo después, ese escritor se ganó el primer premio, el Premio Nacional del Pen Club, con esa novela y me la envió de regalo. Firmada. Así que yo entendí claramente lo que me quería decir. Bueno, pues cuando yo cuento esa historia que todo el mundo aplaude, viene la próxima persona, es un hombre alto, negro, y dice: yo soy esa persona. Parecería un performance, pero no era. Y dijo: yo soy esa persona a quien usted le devolvió el manuscrito y no lo publicó. Y como usted ha sido tan claro y muy justo con lo que ha dicho, yo quiero que usted me publique mi segunda novela. Se la publiqué y volvió a ganar el Premio Nacional. Ese escritor nos dejó relativamente joven, se llamó Daniel Marte. Daniel Marte, escritor exquisito. Después
trabajé con Mari Ramos, que me enseñó ese Caribe africano, porque ella es una maestra, y yo ahí aprendí mucho de ella. También trabajé con Irán Lozada, que es un exquisito escritor, y que escribió una novela, María Madiva, donde él trabaja esa experiencia de la esclavitud y eso. Después trabajé con la tesis de Yvonne Denis sobre el mito Yoruba, y finalmente ahora trabajé con la tesis doctoral de Ivette Guzmán, que se la traímos a Mayra en el congreso anterior. Publicamos los primeros 20 libros específicamente para ese congreso, que es el personaje haitiano en la cultura dominicana, en la literatura dominicana. Sí, Mercedes también es mío, sí, de Marsan. Chévere. Lo bueno de estos paneles es que ellos hablan solo, yo no tengo ni que hacer preguntas y me pagan como quiera. Me resonó mucho eso que decían ahorita de cómo tenemos que autorizarnos con, ¿verdad?, un canon. Cualquiera que sea tu identidad, siempre tienes que autorizarte, siempre tienes que demostrar que leíste a la misma gente, etcétera, etcétera. Pero a esa gente no le piden de vuelta que nos lean a nosotros, ¿verdad? Ese cambio de ficha pasa de un solo lado, y eso yo creo que es lo lamentable, y agradezco el trabajo que los tres hacen, porque llevan mucho tiempo creando nuevas oportunidades, nuevas literaturas, nuevos acercamientos, todo el trabajo bello que están haciendo en términos de cumbre, la cátedra, la educación, y poner el cuerpo y poner la mano y poner la letra en la calle, en el papel, al servicio, visibilizar, porque históricamente, ¿verdad?, ha habido un reclamo de invisibilización hacia la otredad de la que todos hemos participado. Y a mí me sorprende, por ejemplo, el primer libro de Mayra, Anamuy y Manigua, no es un libro que se está autorizando con Occidente, es un libro enraizado en Puerto Rico, enraizado en nuestra cultura, ¿verdad? No sé cuánto más tiempo tenemos, quisiera aprovechar para algunas preguntas del público, pero en lo que el público se anima, porque siempre toma como que un poquito, una pregunta que usualmente tenemos cuando hablamos del tema de identidad y literatura, ¿verdad? Literatura afro-puertorriqueña, ese apellido, ¿verdad? Siempre problematizamos el apellido. ¿Ayuda o desayuda? ¿Convoca o no convoca? ¿Crea visibilidad? ¿Dónde estamos con eso? ¿Cuál es su postura? Yo tengo la mía clarísima, pero quiero que compartan la suya. A mí me encanta y yo lo celebro y me lo voy a tatuar en la nuca. Porque pensé que iba a decir en otro sitio. Sí, Mayra. Es que las palabras, o sea, las palabras siempre son una aproximación. Siempre son una metáfora, nunca van a decir exactamente lo que es. Pero sí también son como una señal de tránsito. O sea, tú sabes que para allá es que corre el tránsito en vez de para acá, o que es a 2 vías o lo que sea. Y entonces esa literatura afropuertorriqueña me gusta mucho precisamente porque incomoda. Porque incomoda. Rápido tú le ves a la gente haciendo así, o de repente la izquierda perfumada dice que eso es divisorio, o de repente, yo estoy citando a Isar Godreau cuando habla de un tipo de izquierda que no suda, ¿verdad? Lucha pero no suda, lo logran. Y entonces hay también, ¿verdad?, una gente que insiste que lo que le molesta no es el afro, sino el puertorriqueño. O sea, a mí me gusta la combinación porque es una combinación bien cargada. Que hace que uno se lo pregunte. Además, mucha gente dice, bueno, pero ¿y la diáspora? No está ahí visiblemente, pero si tú piensas lo puertorriqueño desde sus diásporas, como lo que somos, ¿verdad? Gente que está en todas partes y que escribe en varios idiomas y que no deja de ser puertorriqueño porque el territorio uno lo lleva de diferente manera, pues entonces hace que uno se empiece a preguntar muchas cosas. A mí me gusta la camisa,
Me parece que es una camisa bien interesante que cubre o descubre muchas contradicciones de las creaciones de la identidad. Me recuerda un poco a José Luis González en El País de los Cuatro Pisos cuando habla del orden de las palabras, negro puertorriqueño versus puertorriqueño negro, ¿verdad? ¿Dónde estamos poniendo ese acento y cómo esa dislocación de ese acento afirma o desafirma unas identidades, ¿no? Yolanda, ibas a decir algo. A mí me ha tocado por partida doble porque yo, y quizás porque he incomodado lo suficiente, ya estoy acostumbrada a que pues ese es el papel que me toca, incomodar. Una de las cosas que yo le pregunté a Gabriela Weiner, que es mi editora en la nueva versión de Las Negras que se acaba de publicar, yo le pregunté, ¿tú crees que es necesario? Porque yo vi la biografía, ¿verdad?, que ella pone de mí en la parte, al final del libro, y dice afrolesbiana. Yo le dije, ¿tú crees que en tiempos de Trump es necesario que eso esté ahí? Más Yo que un poco nunca. así como que media temblusca. Que no me pasa mucho, pero ¿verdad?, están sucediendo cosas bien. Y ella me dijo, ahora es que hay que ponerlo. Me dice ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿sabes qué? Otras veces yo he confiado, yo voy a confiar ahora. Pero yo he tenido que ir fuera de Puerto Rico a publicar la literatura lésbica. Así como les conté que tuve que hacer, ¿verdad? Tuve que autopublicar Las Negras y por ahí que Las Negras luego pues entonces una publicadora la adopta y luego otra y entonces, ¿verdad? Ha sido un viaje hermoso dentro de esa barcaza que yo llamo Las Negras. También ha sido terrible, ¿no? Y lo mismo con la literatura. Por ejemplo, mis dos novelas, Caparazones y Violeta, están publicadas en Editoriales Legales de Madrid. Aquí no las quisieron. De hecho, O sea, aquí, ¿eso fue Carlos Roberto? ¿ah? ¿Eso fue Carlos Roberto? Que no. No, No, yo Carlos no. Roberto fue otro libro, pero no, eso no. Otro libro no fue. Pero para ser justa, yo la intenté. De hecho, ni siquiera tú puedes ir ahora mismo a una librería y decir, yo quiero la novela Violeta de Yolanda. No está. Porque es que no solamente habla de amores o desamores lésbicos, es que una de ellas es una negra parejera, tú sabes. Entonces, eso es complicado, aparentemente para Puerto Rico, todavía. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer la investigación, después de publicar las novelas, de quién, bueno, porque yo me enamoré de Amora, que es la gran novela latinoamericana de literatura lésbica, y es la primera. Y yo decía, ¿quién fue la primera novela lésbica que se publicó en Puerto Rico? No pudo haber sido yo, y en efecto no había sido yo. La publicó, el título era Percanta que me amuraste, una puertorriqueña, y ella se va a Madrid, a España, a publicarla. Y aunque yo sí autopubliqué las novelas primero acá, un día cuando Barcelona, ¿cómo se llama la Feria del Libro de Barcelona? La Liber, nos invita a Puerto Rico porque es el país invitado. Me invitaron a mí y allá yo llevé mi manuscrito debajo del brazo, como la historia esta que parece un lugar común me pasó a mí, y yo llevo con el manuscrito a este editorial que se llama Egales y se la dejo pensando que me van a decir como me decían en Puerto Rico, en 3 meses te contamos, y en 3 meses nunca me contaban. Y ellos al otro día fueron a buscarme al BUT de Puerto Rico. Leímos la novela anoche, este es el contrato. Eso me pasó a mí. Esto no pasaron 24 horas. Y fue bueno que yo lo viviera, ¿verdad? La niña que yo fui y cuyas identidades siempre han tratado de amapuchar, necesitaba esa buena noticia en ese momento. Y a partir de ese momento, Egales se convierte en la publicadora de mis libros queer. Caparazones, Violeta, Afroqueeridades, Transcaribeñas. Y este año que se celebra la Feria del Libro de Bogotá y el país invitado es España, ¿a quién pidió de representante de Puerto Rico? A la negra parejera, ¿verdad? A Yolanda, que tiene publicaciones en España. Entonces,
Sí he aprendido a incomodar y he aprendido también a tenerle paciencia al proceso, porque después de esa incomodidad que puedo ocasionar y que incluso puedo yo sentir, que todavía veo, ¿verdad?, un mundo puertorriqueño muy cercano a mí, que aunque aplaude ciertas cosas, ¿verdad?, todavía molesta que yo corrija, por ejemplo, que no se dice negroide. Eso les molesta, sobre todo a los maestros de español que todavía lo dicen, eso les molesta. Y yo les digo, pues no, yo no voy a ir a tu escuela a declamar literatura negroide, pero puedo ir a declamar literatura blancoide, porque de eso sí que tenemos muchas publicaciones. Entonces se molestan, ¿no? Entonces yo he aprendido a eso, a tratar esa dualidad de incomodidad. Es como dice Mayra, en mi caso, pues, o no me ha servido o sí me ha servido. No lo cuestiono mucho, yo sigo el proceso. En algún momento me voy a sentir acogida. Una de las preguntas que yo hacía cuando empecé a ir a las escuelas, cuando nace el proyecto de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, yo les preguntaba a los salones que visitaba, a los maestros que les daba talleres, ¿cuántos libros como este? Miren este libro, Pelo Bueno, mire la portada. Hay 2 mujeres negras, una mujer mayor, que es la abuela, y una nieta, que es ¿verdad?, que es la jovencita negra. Desde la portada, sabemos el contenido de Pelo Bueno, sabemos el diálogo de Pelo Bueno. ¿Cuántos libros como este pasaron por las manos de ustedes en 13 años, desde kinder hasta grado 12? Y esa pregunta nos movía a todos. Entonces tuvimos una educación supremacista blanca. La tuvimos. La tenemos. Ya no tanto, porque gracias a que finalmente en diciembre, ¿verdad?, se publica la guía Sankofa, pues entonces podemos decir que ha habido un cambio de paradigma, que es lo que menciona Mayra. Entonces, ya el que se atreva a decir yo no voy a dar estos libros, o yo no voy a dar estos temas, o yo no voy a dar nada afro, tiene que sentir un poquito de vergüenza y calor en la cara para decirlo. Antes la gente lo decía de lo más aquel. Entonces sí han habido unos cambios, sí hemos visto falta muchísimo, y ahora ¿verdad?, con los escollos y nos están poniendo el pie del norte, entonces vamos a ver qué va a pasar con esa situación. La experiencia caribeña mía esto me llevó, no en este orden necesariamente, a ver la cultura africana viva y que dialogando, esto me pasó con el Caribe francés y el Caribe inglés, con las ferias y el Congreso de Escritores Caribeños que se solía hacer en Guadalupe y Martinica. Es impresionante y eso fue una experiencia extraordinaria. Pero la otra fue en Cuba, cuando yo fui por primera vez a Cuba y vi escritores de diferentes tonos, colores, todos mezclados en las discusiones y en los asuntos de la cultura allá. Y es importante ese detalle porque en Puerto Rico tenemos una editora cubana, de origen cubano, que ha hecho una labor extraordinaria, no solamente con la literatura puertorriqueña, también lo hizo con la literatura cubana, con una colección de literatura cubana. Cuando el colega aquí me invitó para este evento, yo dije, realmente a quien tienes que traer ahí es a la editora de la guía para la enseñanza antirracista. Y él me dijo, pero ¿tú crees? Y yo, bueno, ella es la que tiene que estar aquí. Y por eso está aquí Patricia Gutiérrez, para quien pida un aplauso. Venga. Venga un momentito, Patricia. Ella no quiere. Acá. Háblame de esta guía, porque en lo que ella llega, quiero decirles cuál fue mi impresión de esta guía. Yo no sabía que esto se estaba construyendo. Y uno de mis amigos, escritor, David Capielo, me dijo, estoy trabajando con Patricia en una guía. Y he tenido que llamar escritores, gente muy importante y negociar con ellos. ¿De qué esa guía? Pues una guía para la enseñanza antirracista y una guía para el Departamento de Educación. Y para mi sorpresa,
un día David me lleva un ejemplar que Patricia me obsequia. Y cuando yo vi esto, señores, yo dije, esto no es una guía, esto es una Biblia. Y más que una Biblia, es un trabajo editorial exquisito, exquisito, único, con un cuidado que yo le dije ahí a Patricia, la llamé y le dije, mira, el ejemplar que me enviaste lo voy a donar a la biblioteca de la UPR en Humacao, y le envié la foto. Y le dije, pero un día que se hable de cómo son los procesos editoriales en Puerto Rico, tú tienes que ir a darnos una clase sobre eso. ¿Cómo carajo tú hiciste esto? Porque el detalle, el cuidado, la cantidad y la calidad de la inclusión que se hizo aquí es única. Y lo más interesante es cuando yo le llamé a preguntarle, ¿cuánto vale esto? No, eso no está hecho para la venta, que todavía es más importante. Así que, maestra, parece detrás de ese Y quería micrófono. decirle, Patricia, yo visito escuelas todos los días. Ayer estaba en una escuela en Morovis, hoy estuve en una escuela en Río Piedra, la Luis Muñoz Rivera. Y yo entro y ellos todos, los maestros, me enseñan a Sankofa. Como quien dice, aquí estamos cumpliendo. Entonces, por eso es que yo digo que sí hemos dado, o sea, sí han habido unos pasos adelante. Además, Patricia, con quien tuve el lujo de conversar sobre la guía. De hecho, Patricia, yo estaba en un Poetry Night en Viejo San Juan y ella llega a ese lugar, yo no la reconozco porque estaba oscuro, y llega con este libro, me dice, yo vine a verte y a traerte esto. O sea, que encima recibí la guía antirracista de kinder a grado 12. La pregunta que yo le hacía a todos los maestros de todas las escuelas que yo iba, ¿dónde está la gente negra en los libros? ¿Dónde están las historias de gente negra? Finalmente se logró. Ella les va a contar, pero a mí no me queda duda de que estas personas que están aquí, afrodescendientes y negras, están en esa guía como colaboradores y como autores. Entonces, ella sí hizo un trabajo que era necesario, que no se había hecho. Maestra, por favor, coge el micrófono. Tienes uno ahí, perfecto. Se me aguan los ojos y soy bien sincera porque para mí este proyecto resultó repleto de desafíos, algunos inmerecidos. Y yo quise hacer algo exquisito porque los negros y las negras se lo merecían, de que tuviesen algo exquisito. Y no escatimé, quienes saben las interioridades de este proyecto. Este proyecto, una tirada de 5,000 ejemplares en papel, está disponible en versión digital en la plataforma del Departamento de Educación. Y está en la página del departamento. Correcto, si en la alguno de plataforma. ustedes va ahora mismo a la página del departamento, lo baja. Gratis, ya lo hiciste. Pero ¿verdad, no es Carmen? lo mismo y no huele a tinta. Y los editores en ese sentido, es un collectors. A lo que voy es que quienes conocen las intimidades del proyecto, este proyecto fue de $85,000. Y lo único que le exigían a quien se llevara el proyecto, que fue un proceso competitivo en el que prevaleció Plaza Mayor, hasta por encima de la editorial de la IUPI, cosa que a mí me dolió, porque muchas de las editoriales que rechazan libros son las del Estado. Y no reimprimen esos grandes libros, porque dejan pérdida. Así que habría que ver el rol del Estado, que Capielo y yo lo hablábamos ahorita también. A mí me encantaría publicar Narciso. Y ese tal vez por la concienciación que hay ahora no dejaría pérdida, pero la realidad es que tanto a la IUPI como a un editor privado uno no puede publicar con pérdida. Pero doy fe de que en ese libro hubo pérdida y no me importa. Gracias, Patricia. Gracias, Yo quiero Javier. añadir algo breve sobre el proyecto. David dijo, el proyecto es histórico, pero yo quiero ir más allá. Es que el momento es histórico. Nunca antes en la historia de Puerto Rico había habido tanto negro, negra escribiendo, publicando.
trayendo, ¿verdad? Mostrándonos las artes plásticas, pero en el caso de la literatura es todavía más urgente. En un momento dado, yo les sugerí, ¿verdad? Y ellos abrazaron la idea a la editorial EDP University, que tenían que tener una colección de literatura antirracista o de afirmación de la negritud, y así lo hicieron. Es la única editorial que tiene eso. Ahora van a ser 2, porque el amigo Pablo Luis Rivera me dio la noticia de que Afrolegado va a tener un sello también de negritudes. Pero ¿y el resto para cuándo? ¿Por qué en 2025 eso está pasando? Está bien, el por qué no lo que necesitamos ahora, pero es histórico lo que está pasando. Entonces vamos a asumir esa responsabilidad de historicidad que nos toca. ¿O es que estamos tan metidos y somos tan protagonistas de la historia que no la vemos aquí enfrente? Sankofa es una de 5 etapas de un proyecto macro. Eso que era lo que te empezó. quería preguntar, Ahí porque está. ahí es donde está el punto. Ahí está lo importante. O sea, si no hay continuidad, no vale la pena. De Claro, acuerdo. tiene que haber una continuidad. Bueno, vamos a pasar Presupuesto. a preguntas del O público. sea, que talleres y los queremos. centros de lectura, que son muy importantes. Vamos a pasar a preguntas del público. Hay un micrófono aquí. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante su mano. Gracias. Hola, no es pregunta, es que estoy que exploto de la emoción, aparte, ¿verdad?, de todo lo que se ha conversado aquí. Yo acabo de corregir para la revista del Centro CUNY un artículo que habla de esta guía precisamente que yo solamente había visto online Te acaba de reseñar y la que guía. además es de nada menos que Godreau con un equipo de trabajo que está analizando cómo en los libros de texto escolares, ¿verdad?, Santillana, SM, you name it, el colorismo por niveles, del 1 al 6 y cómo está ausente del 3 en adelante. Es un artículo magnífico y estoy pues mira con los pelos parados con cómo confluye todo, y cuando hablan de una continuidad pienso que también revistas como esa, ¿verdad?, el trabajo que están haciendo, que además publican no solo en inglés sino también en español, es esencial. Así que gracias a todas. Gracias, por ese Carmen. comentario, Gracias, Carmen. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo tengo un sueño. ¿Tú tienes Hay qué? una pregunta, yo tengo un sueño. Ok, Martin Luther King. El sueño, Martín, me entró el Martín. Brasil es un referente, es la escuela. Y en Brasil hay una ley. Y la ley obliga a que el Estado tiene que producir materiales y comprar materiales para todas las escuelas para la enseñanza de la historia y la identidad afro e indígena, según la Constitución, y que hay un presupuesto específico dirigido a alentar la publicación de este material, porque lo tienen que dar en las escuelas. Yo creo que toda literatura es un circuito, ¿no? Están los libros negros. Necesitamos que haya una segunda y una tercera y una cuarta certamen de libros negros. Yo pienso que eso es bien importante. También creo que hay un circuito que se está dando en educación. Se necesita publicar para que ¿verdad?, se puedan comprar esas cosas y darle otros materiales a nuestra niñez. Pero yo pienso que las editoriales en este país, que son tan precarias, nosotros ya sabemos de eso, necesitan un circuito en donde por ley se vean en la obligación de comprar esos materiales y distribuirlos. O sea, a mí me parece que muchas veces pensamos en la creación, pero no en el circuito, y entonces caemos en lo de siempre, que es que hay que hacer cosas con bajo presupuesto, tratar de que un solo libro tenga toda la información que cambia cada 5 minutos, y luego viene alguien, te menciona la falla, y entonces se saca el proyecto de encima. Tenemos que estar pendientes del proceso del circuito. Y por eso es que estos conversatorios, las cumbres, las cátedras, las editoriales,
tienen que conectarse. Sin conexión va a ser bien difícil que esto no sea una moda. El segundo decenio de la afrodescendencia está aquí. Está el innombrable número 47 allá arriba, lo cual es muy bueno porque coagula voluntades. Aunque yo no le voy a pelear la pelea a los blancos liberales de Estados Unidos, ya es hora de que ellos peleen sus peleas, ¿verdad? Organícense, compañeros, y vamos a aliarnos, pero yo no te puedo seguir peleando las peleas porque estoy cansada. Y lo segundo es que tenemos una diáspora bien fuerte. Entonces, esa conexión con las diásporas, tanto dominicanas, afrolatinas como afroboricuas, tienen que coagularse. Y me pregunto si ese sueño que yo la veo allá a lo lejos, de alguna manera, en estos espacios que tenemos, los podemos empezar a aterrizar. Porque no es tan difícil. Tú estabas hablando de una reseña en el centro de una guía que se hace en Puerto Rico, ¿no? Entonces, como cada vez es más fácil hacer esas conexiones, creo que son como que bien importante que empecemos a no hacer tanta cosa desagregada, que lo teníamos que hacer como palenques en un momento dado, pero que este es el momento de empezar a crear un tejido de sostén y no seguir haciendo las cosas sin apoyo institucional y conectado, que es lo que a mí me parece que El manda. sistema se beneficia de nuestra desconexión y promueve la invisibilidad. Yo creo que eventos como este fomentan la interconexión del trabajo que hacemos, fomentan la visibilidad de todo lo que resta por hacer, pero también de todo lo que se está haciendo. Lamentablemente hay ejemplos titánicos a las que le exigimos esa pretensión de que lo cumplan todo. Eso es imposible. Cualquier movimiento de liberación, sea el que sea, requiere que se atienda de muchos flancos, ¿verdad? Y en ese flanco estamos todos y todos contribuimos nuestra parte. Yo quiero agradecer a la Casa del Libro por la iniciativa de los libros negros. Se quedaron muchos temas por cubrir esta noche, hablando de la pretensión de completarlo todo, ¿verdad? El apoyo institucional, sí o no, las editoriales independientes, cómo el tema de la crisis afectó o no afectó toda esta dinámica, la exotización, cuando Yolanda habla que tiene que ir a publicar a España, cómo es leída Yolanda desde España versus cómo queremos leer a Yolanda desde aquí, ¿verdad? Son muchos y muchos los niveles de información a la que nuestras literaturas, que también me encanta hablar en plural, se enfrentan para seguir adelante, para fomentar la pluralidad que necesitamos celebrar como país, como nación, como humanidad, ¿verdad? En este momento histórico, y hacemos énfasis en eso, es más importante que nunca que todos estos esfuerzos sean visibilizados y que nuestros trabajos se conecten unos con los otros y que no pensemos que estemos solos. No hubo un switch que se apagó el día de las elecciones. La gente que estamos trabajando por otras cosas, seguimos aquí, seguimos haciendo el mismo trabajo que estábamos haciendo y que hubiéramos tenido que hacer con otro cambio de gobierno. Ese trabajo no depende del gobierno, depende de nosotros aquí a este nivel y todos podemos hacer algo. Así que con ese mensaje quiero agradecer al museo, quiero agradecer a la Casa del Libro y a Karen Cana. Ha sido bello trabajar contigo, muchísimas gracias. Y agradecer también a Tiznando el País, que apoyó esta iniciativa a través de Mellon Foundation. Sigamos la conversación y sigamos la visibilización de nuestros trabajos y el reconocimiento de nuestra afrodescendencia y la afirmación de nuestra afrodescendencia en este país. Pensar el Caribe sin pensarse desde ahí, ya lo dijeron tantos otros, es imposible, es imposible. Así que gracias por estar aquí esta noche. Terminamos 6 minutos más tarde, pero estamos bien. Hasta luego.